en adelante, el que lo tenga, me lo confirma con un fuerte amén. ¿Me escuchan ahí atrás? Amén. Aleluya. Efesios capítulo 4, verso 11. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, el que lo tenga, diga amén. El que lo esté buscando, diga gloria a Dios. Y el que no, aleluya. Efesios 4, 11. Gloria a Dios. Vamos ahí. Sí. Gloria al nombre del Señor. Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron los cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcáis en todo aquello que es la cabeza, que es Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre todas las partes, las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Oremos al cielo. Padre, gracias por la bendición que nos permite estar aquí para poder tener este tiempo de compartir tu palabra. Permite que podamos recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, y que tú puedas bendecirnos a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, tengo un estudio bíblico hoy que se llama ¿qué es ser pastor? ¿Verdad? ¿Qué es un pastor y qué es una oveja? Así de sencillo, según la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué es ser un pastor y qué es ser una oveja? La definición bíblica de pastor, según el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era apacentar, cuidar, alimentar y guiar. Y pastor, conforme al Nuevo Testamento, es el que cuida, el que protege y el que guía un rebaño. Juan capítulo 10, verso 11 dice: yo soy el buen pastor y el pastor su vida da por las ovejas. Interesante que Cristo dice, en el Nuevo Testamento dice eso, y en el Antiguo Testamento era diferente. El Antiguo Testamento era que las ovejas daban la vida por el pastor, porque las ovejas, ¿verdad?, se presentaban así como una ofrenda de sacrificio en el antiguo pacto, en el tabernáculo, ¿verdad? Pero ahora es el pastor el que se presenta como sacrificio por sus ovejas, ¿verdad? Por eso Cristo dice que el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas. Gloria al nombre de Dios. Obviamente está hablando textualmente de Jesucristo, y también da una idea del ministerio que es sacrificado, ¿verdad? Y es cuidador de las almas. Vamos a definir las palabritas que definen lo que es el pastor conforme a la Biblia. Número 1 es apacentar, ¿verdad? Esa palabra apacentar significa dar un sustento espiritual, y se define de la siguiente manera: es apacentar, es proveer alimento adecuado, constante, suficiente para la vida de rebaño. En términos espirituales significa comunicación de la palabra de Dios con la fidelidad para sostener la vida del pueblo, ¿verdad? Y ese alimento espiritual, ¿cómo se llama, hermano? La palabra de Dios. Gloria a Dios, la palabra del Señor. El alimento espiritual se llama la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces la gente le aburre la palabra, aleluya, le gustan más los cánticos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, pero la palabra es la que nos sostiene. Obviamente, cada parte del culto es importante, ¿no? La adoración lo que hace es preparar el ambiente para recibir la palabra, ¿verdad? Y la palabra en sí lo que produce es, obviamente, es el alimento, nos sostiene, nos instruye, nos exhorta, nos corrige. La Biblia dice, ¿verdad?, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Eso está, vamos a leerlo, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 en adelante. Vamos a leer el 15 y el 16. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 y 16. La palabra del Señor es la herramienta, ¿verdad?, que tiene el pastor, así como el carpintero tiene el martillo, ¿sí? El pastor pues tiene lo que es la palabra del Señor. Entonces, esa palabra, ¿para qué sirve? Dice ahí, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 y 16. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer?
y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí dice lo que sirve la palabra: para enseñar, para redarguir, para exhortar, para reprender y para instruir. Son 5 cosas que sirve la palabra, ¿verdad? Eso es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque la Biblia no es un buffet donde usted va y coge el dulcecito, ¿no? Coge los caramelos, las promesas. Porque hay palabras que a veces sirven como un espejo, ¿no? Jeremías dijo que la palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces a veces la palabra produce, hay promesas de Dios, pero obviamente esa no es la totalidad de la palabra. La palabra contiene instrucciones, ¿verdad? Contiene donde hay palabras que nos exhortan, que nos enseñan, que nos redarguye, que nos reprende, ¿verdad? Y que nos instruye, dice, para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra lo que hace es edificarnos y prepararnos para toda buena obra. ¿Sí, hermano? Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos para la segunda parte, lo que es también significa cuidar, ¿verdad? Eso significa velar y atender las condiciones del rebaño. Eso significa cuidar, implica atención activa, vigilancia constante y sensible al estado espiritual del pueblo. No es solo predicar, es velar por las almas, ¿no? Aleluya, hay que velar por las almas. Ezequiel capítulo 34, verso 4 dice: no fortaleciste la débil, ni curaste la enferma, ni vendaste la perniquebrada, no os volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis señoreado de ella con dureza y con violencia. Isaías capítulo 40, verso 11: como pastor apacienta su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno lo llevará, pastoreará suavemente a los recién paridas, ¿verdad? Entonces lo que significa ese cuidado es, el cuidado pastoral refleja el carácter compasivo de Dios, ¿verdad? Donde no hay cuidado, hay abandono espiritual. El tercer punto, ¿verdad?, de lo que es el ministerio pastoral es que alimenta, ¿verdad? Esa palabra alimentar significa sostener la vida espiritual, no solo enseñar contenido, ¿verdad? Implica discernir el tipo de alimento según la condición espiritual de rebaño, ¿no? Hay que discernir qué alimentos, porque si aquí empezamos a hablar, imagínense, hermano, empezamos aquí a hablar de un montón de cosas que usted no entiende, usted se va, aleluya, sin entendimiento para su casa, ¿verdad? Entonces hay que discernir, ¿verdad?, el alimento espiritual, ¿verdad?, conforme a lo que el Señor, ¿verdad?, nos va dirigiendo. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice, alguien que lo busque, Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y otro que me busque, Proverbios 27, 23, y lo puedo leer, sí. Deuteronomio 8, 3. Sí. Y te afligió y te hizo tener hambre y te ¿Esa es? sustentó. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. 8:3. Amén. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tremendo. Proverbio 27, 23. Sí. Muy bien. Ese alimentar tiene varias explicaciones espirituales. Por lo menos es discernir los tiempos, los procesos y las capacidades, ¿verdad?, de las personas que Dios ha puesto a su frente. Gloria al nombre del Señor. También es guiar, ¿verdad? Guiar. Eso es uno de los trabajos, ¿verdad?, del ministerio pastoral, es guiar. Significa conducir por caminos correctos. Es guiar, es marcar la dirección, llevar el rebaño por senda segura, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a las preferencias humanas, ¿verdad? Y a veces chocamos ahí porque a veces Dios nos guía por un sitio y nosotros queremos coger por otro, ¿verdad?
y Dios nos quiere guiar. Salmo 78, 52 dice, y hizo salir al pueblo como oveja y lo llevó por el desierto como un rebaño. Y a veces la guianza del Espíritu Santo no nos guía a lugares, ¿verdad? O a condiciones que a veces no esperamos y no entendemos, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 registra que el Espíritu de Dios llevó a Cristo al desierto, imagínense. Entonces a veces nosotros tenemos esta idea o hemos idealizado, ¿verdad? El concepto de la guianza del Espíritu Santo que siempre nos va a guiar, ¿verdad? A la abundancia, a la bendición. Hermano, olvídese de eso. Pero hay momentos que el Espíritu Santo te va a guiar ¿a dónde? Al desierto, ¿sí? Y los desiertos son tan necesarios como los lugares amplios y espaciosos y lugares de bendición, ¿no? Porque el desierto es donde Dios nos capacita, donde Dios moldea el carácter, donde quita, estirpa todo lo que no sirve en nosotros. Inclusive la Biblia dice que Jehová le dijo a Israel, te hice pasar por un desierto para saber lo que había en tu corazón, ¿verdad? Y a veces no vamos a saber lo que hay en nuestro corazón hasta que la nevera esté, lo que haya es agua y de dieta. ¿Cuántos alaban a Cristo? Agua y de dieta, imagínense. Y ahí usted va a saber si le servimos a Dios por la bendición o le servimos a Dios por la fidelidad. Porque a veces creemos, ¿verdad? Que Dios es un amuleto que usted, ¿verdad? Ahí lo porta con él y anda con él para arriba para abajo. Aleluya, pero Dios no es un amuleto, ¿verdad? Dios lo vino a ofrecer al hombre lo más importante del ser humano, que fue la salvación y el perdón de muchos pecados. Y yo meditaba, ¿verdad? Esta tarde, cuando estaba preparando esto, que una de las grandes diferencias del cristianismo del evangelio es que viene a atender la necesidad real del ser humano. Tú sabes, él viene a atender la necesidad y la problemática que pasó en Génesis, que fue la caída del hombre, ¿verdad? En pecado, y por causa de eso, Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Aparece para restablecer esa relación rota entre el cielo y el hombre, presentándose él como un sacrificio vivo delante del Señor para restablecer esa relación rota. Entonces, fíjese, las demás religiones lo que ofrecen es, ¿verdad? Cómo usted puede hacer rico, cómo usted puede tener éxito, o como presentan como si fuera un medio de resolver todos los problemas. Ahí cómo yo resuelvo el problema matrimonial, cómo yo resuelvo el problema de finanzas, y ahí las otras falsas religiones te ofrecen ¿qué? Soluciones, ¿verdad? Por medio de amuletos y por medio de un montón de rituales, y nosotros sabemos que Cristo fue el que pagó el precio. Y cuando entendemos el evangelio real y entendemos que el tesoro más grande que tiene el hombre es la salvación de su alma, porque la Biblia dice de qué le vale al hombre granjear toda la tierra y al fin perdiera su alma. Entonces ahí el evangelio te pone en perspectiva que lo más grande que usted tiene es la salvación de su alma y el perdón de sus muchos pecados. Porque el hombre es reo de una eterna condenación, ¿sí? Y la Biblia habla de un cielo, ¿sí? Y habla de un infierno, ¿sí? Y en la Biblia que yo tengo no aparece purgatorio, porque el purgatorio es donde le saca la pulga a la gente. Gloria al Señor. Y hay dos caminos, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Y hay caminos, bueno, Cristo dice que hay caminos que son anchos y muchos son los que transitan por él, pero estrecho es el camino. Es estrecho, esa es la realidad. ¿Sabe? Y usted dirá, pastor, no predica eso, que no se vuelva atractivo el evangelio. Bueno, es que el evangelio no es para que sea lo atractivo, es la realidad. Muchas veces le estamos adornando tanto el evangelio que lo que estamos creando una falsa expectativa a la gente, ¿sí? Y la gente se convierte en creen que esto es color de rosa. Aquí hay batalla, lucha. En mi pueblo hay un refrán que dice que usted espera de un burro, un beso, una patada. Imagínese. Entonces usted, hermano, le estamos sirviendo a Cristo, le estamos sirviendo a Dios en un reino caído, que su príncipe es Satanás, ¿sí? Los valores del mundo están torcidos, todo el mundo anda a lo loco, y usted quiere hacer las cosas bien, pues hermano, no espere caramelo, va a haber una guerra, va a haber una lucha, y la lucha es por su alma. Al diablo no le interesa ni su carro, ni su nevera, ni su casa, ni su cuenta de banco. Al diablo le interesa quitarle salvación de su alma y arrancarle la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Eso es todo. Si puede, hermano, eso usted lo ve reflejado en la vida de Job, ¿verdad? La integridad, un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Y lo perdió todo, ¿sí? Y él dijo, bueno, Jehová Dios, Jehová quitó ese nombre de Jehová, bendito. Y la esposa de Joba, doña Joba, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y recibiremos el bien, no recibiremos el mal. Entonces, hablarlo, yo sé que hablarlo es bonito, pero vivirlo es otros 20 pesos. ¿Ves?
Vivirlo es diferente. Pero con Cristo todo se puede. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía, yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. Estaba preparado para todo. Aleluya. Entonces, a veces que el Espíritu Santo nos guía a esos lugares para enseñarnos que producen crecimiento en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del aspecto pastoral de cuidar, y es que el pastor no inventa el camino, lo desciende, lo señala conforme a la revelación divina. Mire, hermano, por ahí es el camino. Camino es Cristo, ¿verdad? Cristo es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida, no viene a esperar si no es por Él. Entonces, el deber del pastor es señalar el camino por ahí. ¿Sí? A veces el camino que te voy a señalar no va a ser, no es un Disney, ¿verdad? Pero es el camino hacia la salvación. Y está lleno de retos, de desafíos, y le vamos a señalarle el camino. Mire, por ahí es, ¿verdad? Hay ovejas que no quieren seguir y hay otros que quieren seguir. Es una decisión personal. El pastor no está llamado a obligar a nadie. Usted le habla a la gente y la gente decide, ¿verdad? Porque a veces cuando no entendemos el trabajo correspondiente, ¿no? El trabajo que le corresponde a la palabra y al Espíritu Santo, y el trabajo que le corresponde al hombre, ¿verdad? El que le corresponde al hombre es señalar el camino, predicar la verdad, exhortar, reprender, redarguir, exhortar. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿verdad? Él es el que hace la obra. Y si el Espíritu Santo no puede hacer una obra en nosotros, ¿usted cree que un hombrecito lo va a hacer? No lo va a hacer. Un hombre no puede hacer el trabajo que le corresponde al Señor. Aleluya. Por eso es que es muy importante, ¿verdad? Tener mucha paciencia, porque la gente corre a diferentes niveles. No todo el mundo corre al mismo paso. No todo el mundo tiene los mismos procesos. No todo el mundo tiene las mismas experiencias, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que encerrar nuestras experiencias a la experiencia de todo el mundo. Y queremos formar de Dios un molde, ¿verdad? Quizá Dios trabajó conmigo de una manera y usted va a trabajar de otra manera. Pero es el mismo Dios, ¿verdad? Dios no tiene molde, o sea, tiene un molde para cada uno de nosotros. Pero el molde que usó para mí, pues lo usó para mí. Y el que lo usó para usted, lo va a usar para usted. Entonces, eso es muy importante que entendamos, porque a veces uno quiere pastorear, ¿verdad? Las ovejas. Y a veces la gente no entiende. Pero pastor, mira, fulano está en un proceso de Dios, que Dios trabaje con él como quiera. Porque Él es el dueño, Él es el que pagó el precio. Simplemente lo que Dios ha puesto delante de su obra son unos administradores del rebaño. La otra cosa, el punto número 5 del ministerio pastoral es proteger, ¿verdad? La palabra proteger significa defender activamente al rebaño contra las amenazas externas e internas de lobo, falso profeta y errores doctrinales. Por eso leímos en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, que la función de los ministerios dentro de la iglesia es llevar la iglesia a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto. Y escuche bien, porque esa palabra perfecto ahí está escrita en español, y no significa que usted va a ser un querubín al final del camino. La palabra perfecto lo que significa ahí es una persona que es madura, ¿verdad? Que es cabal. La Biblia dice que sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Completos en Cristo. Pero usted va a seguir siendo un ser humano, ¿verdad? Eso es muy importante que lo entendamos, porque si nosotros no explicamos eso, la gente va a andar un evangelio frustrado, ¿verdad? Que cada vez que tropiezan en el camino se encuentran con su humanidad, no van a tener fe para poder venir a Cristo y restaurarse y hallar perdón en Él. No estamos hablando que usted abuse del perdón de Dios, la misericordia de Dios. Estamos hablando que podamos entender ese balance, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que hay un Dios restaurador, un Dios perdonador, pero tampoco que corramos ¿verdad? De relajo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto bien dice el nombre del Señor? Entonces, la Biblia dice, para que no sea llevado por diferentes vientos de doctrina que por estratagema de hombres emplean la astucia con error. O sea, eso significa que de los tiempos bíblicos había gente colada dentro de la iglesia, porque la Biblia dice que el trigo crece con la cizaña, ¿sí? Y a veces la gente de afuera no entienden eso, ¿no? Y a veces la gente dice, no, que la iglesia son unos ladrones, que son unos pillos, que si el pastor charlatán, que si el otro. Y yo le puedo decir, bueno, yo no puedo tapar el cielo con la mano, eso es una realidad. Pero la Biblia dice que el trigo crece juntamente con la cizaña. Y Cristo, que era 100% hombre y 100% Dios, aún dentro del ministerio de Cristo, dice, yo no he escogido a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Imagínense, hermano. Hasta Judas estaba metido dentro del ministerio de Jesucristo. Y usted mira la historia de la iglesia y el contexto histórico de cada epístola que se escribe en la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento,
a veces se escribe de una perspectiva de defender lo que se quería distorsionar, ¿no? En Gálatas se escribió porque había una invasión de los judaizantes. Querían judaizar la iglesia a la mala, ¿verdad? Y cuando usted comienza a leer la Biblia, se da cuenta que en el libro de Romanos, Pablo, probando la culpabilidad del hombre, dijo que aquí no vale, aleluya, ¿de qué ventaja tiene ser judío? Ninguna. Porque llega a una conclusión, tanto judíos como gentiles, ambos son pecadores. Y el camino es Cristo Jesús. Aquí no hay salvación por linaje, por raza, por lo que sea. Aquí es la humillación, ¿verdad? A Cristo, confesar nuestros pecados al Señor, y Él es rico en misericordia, el cual nos perdonará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, el trabajo es proteger activamente ¿de qué? De la falsa enseñanza. ¿Sí, hermano? Ahora, pues yo no puedo meterme en su casa para ver qué usted está yendo por Facebook, a qué maestro usted está viendo, qué culto usted está viendo. Aquí yo no puedo hacer eso. Yo le voy a dar una regla básica. Si lo que se enseña aquí choca con lo que usted está viendo allá, pues descarte lo que está allá y cógelo de aquí. Aquí no vamos a inventar con la palabra. Aquí no estamos inventando. Porque el trabajo del pastor no es inventarse caminos nuevos o poner el evangelio de otra forma que a la gente le sea más atractiva. Porque el ministerio pastoral entiende que es administrador y que él no es dueño de la viña. Y que hay un momento que se parecerá al príncipe de los pastores a preguntarte qué fue lo que tú hiciste con las ovejas que se te confiaron. A usted le predicó la verdad, usted estaba enseñando lo que la Biblia dice, o usted estaba pasando paños tibios para que la gente no se entrompen. Aleluya. O no se enojen, ¿verdad? O no le choque tanto, gloria al nombre del Señor. Pues entonces hay una responsabilidad que cumplir con el cielo, ¿no? Aleluya. Entonces, no es que el pastor le da la gana, hermano, de ir a la gente, es que hay una responsabilidad y lo que el Señor diga en el corazón, porque hay que hablarlo, ¿verdad? Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es la cual dice, yo le voy a ser sincero, yo prefiero, hermano, que usted se enoje que Dios se enoje conmigo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas es defenderlo del error. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También en el Nuevo Testamento aparece que es cuidar y supervisar. Hechos capítulo 20, verso 28. Alguien que lo busque lo lee. Hechos capítulo 20, verso 28. Y el que lo tenga lo puede leer en confianza. Hechos 20, 28. Mateo, Marco, Lucas, Juan, y después viene el libro de Hechos. Hechos 20, 28. Amén. Sí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, y que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí está clarito. Y en esa despedida de Pablo a los Efesios le dice, yo sé que a mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán la viña del Señor. Amén. Entonces imagínense, de los tiempos de allá, desde los tiempos de la Biblia, de hecho, imagínense, aleluya, esa guerra viene, ¿verdad? Aleluya, y que Dios nos ayude a vencer. Dar, ¿verdad? La vida. Le leí ahorita que Juan capítulo 10, verso 11, dice la Biblia, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es lo que representa que el ministerio es servicio. El ministerio es sacrificado, ¿verdad? Es vivir para el Señor y hacer lo que Dios nos ordena. Aleluya. Todo pastor humano es un subpastor que modela, ¿verdad? Su ministerio según Cristo, que es el pastor supremo, ¿verdad? Número 8. Conoce las ovejas. Juan capítulo 10, verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor bíblico es relacionado no solamente administrativo, ¿no? Enseña y guarda la doctrina. Tito capítulo 1, verso 9. Tito 1, 9. Tito 1, 9. Detenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con
sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, esas son instrucciones del apóstol Pablo cuando envía a Tito a Creta a establecer ancianos y le da unos requisitos, ¿verdad? Uno de los requisitos, entre otros, era escoge gente retenedores de palabra fiel, tal como ha sido enseñada, ¿verdad? Para que pueda corregir a otros. O sea, nosotros tenemos, se nos ha delegado una palabra, una enseñanza, y la damos tal y como se las enseñaron, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Porque esa es la responsabilidad. El pastor protege al rebaño, alimenta con la verdad y confronta el error. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos ahora a qué no es un pastor, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 5 verso 3. Número 1, el pastor no es el dueño del rebaño. El pastor no es el dueño del rebaño. Primera de Pedro capítulo 5 verso 3. Amén. Amén. Sí. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí establece Pedro el estilo de liderazgo, ¿verdad? No por señorío, sino como por ejemplo. Y también establece que no es dueño de la obra, ¿verdad? Nosotros simplemente somos administradores, inclusive hasta de nuestros hijos. Son herencias de bendición, ¿verdad? Aleluya, somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y no somos dueños de la viña, ¿verdad? Hay gente que se adueña de la viña. Pregúntemelo a mí, hermano, que tuve 18 años para que Dios me diera un templo, me lo dio un templo, ¿verdad? Estábamos remodelando y me dijo, ahora te vas de aquí. Y se lo deja a otro, imagínense. Gloria al nombre del Señor. Entonces, uno no es dueño, ¿verdad? El dueño es Cristo. Y es un problema cuando la gente se adueñan de la obra de Jesucristo, ¿verdad? Porque entonces comenzamos a distorsionar lo que es el liderazgo bíblico. Gloria al nombre de Jesucristo. Ya habíamos leído Hechos 20:28, ¿verdad? Que apaciente la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. La iglesia y la obra le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Eso es muy importante porque hay circunstancias que no vamos a tener control, ¿verdad? Claro que hay cosas, hermano, que Dios hace, ¿verdad? Aleluya. Y Él va a determinar y todo a veces redunda para bien de la obra del Señor, ¿verdad? Aleluya. Y para la gloria del Señor Jesucristo, ¿verdad? Un pastor no es un caudillo carismático, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Inclusive Pablo se retenía de hablar para que usted no pensaba más de lo que ve en él o de lo que oye en él. Eso decía el apóstol Pablo en muchas ocasiones. Entonces, aleluya. Gloria a Dios. La carisma no es un llamado, la influencia no es autoridad espiritual. El pastor que centre todo en su persona, en su marca, en su nombre, en su plataforma, ha desplazado a Cristo, que es el centro del Evangelio. Amén. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Aleluya. Tremendo eso, ¿verdad? Y ese concepto es difícil de explicarlo hoy en día, ¿verdad? Porque, hermano, yo le digo una cosa y lo digo 1000 veces, usted me va a estar escuchando eso hasta que me muera, hasta que se desaparezca las redes sociales. Pero las redes sociales han marcado un antes y un después dentro de la iglesia, ¿sí? Las redes sociales, hay una tendencia de proyectarse a uno, pero no a Cristo, ¿sí? Entonces el centro del Evangelio realmente es Cristo Jesús. No es el hombre, ¿verdad? No es lo carismático que pueda hacer una persona o lo agradable que pueda hacer él, porque el ministerio no se centra en la personalidad de la persona, se centra en Cristo, ¿sí? Y eso es lamentable, ¿verdad? Hoy, porque, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a seguir a Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Y no al hombre, ¿verdad? Los hombres son instrumentos del Señor, que Dios escoge. En Corinto había un problema. Hay gente que decían que eran de Pablo y otros de Apolo, ¿verdad? Pero Pablo dijo que aquí en el que siembra ni que riega no es nadie, sino que ambos son una misma cosa y el que da el crecimiento es Cristo. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Un pastor no es un animador emocional,
Segunda Timoteo capítulo 4, versos 2 o 3. Segunda Timoteo capítulo 4, versos 2 y 3. Amén. El que lo tenga lo puede leer. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Eso es 1 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4. ¿Esa es segunda? O segunda de Corintios, ¿no? No, 2 Timoteo, pero está bien, encaja perfecto. 2 Timoteo capítulo 4, versos 2 y 3. Sí. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A fábulas. Gloria a Cristo. Tremendo, ¿verdad que sí? Se volverán a las fábulas. Por eso que la predicación y la enseñanza se centra en la Biblia, ¿verdad? En estos días yo vi ay Dios mío, en estos días yo veía uno hablando, hermano, de que los ovnis, los reptilianos, que si los iluminan. Y yo dije, hermano, ¿verdad? Porque eso es lo que le llama a la gente, ¿verdad? La atención, la curiosidad, la novedad, lo novedoso, lo wow. Pero la Biblia, ¿verdad? Es la que tiene la capacidad de formarnos, ¿verdad? Y de edificarnos, porque la palabra que Cristo habló son espíritu, son vida. ¿Va a decir alguien? Y conoceréis la verdad y la verdad. La palabra del Señor es la que nos hace libre. Entonces, no es un animador emocional, porque dice la Biblia que reprenda, que exhorta, que enseñe doctrina a tiempo y fuera de tiempo. Imagínense qué trabajito, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El pastor no está llamado a entretener, sino a formar, ¿verdad? Lamentablemente en el Evangelio de hoy hay mucho entretenimiento y somos seducidos, ¿verdad? Porque eso es lo que atrae. Por eso es que hay que estar con los pies en la tierra, saber a lo que Dios te llamó. Dios te llamó a predicar el Evangelio, ¿sí? Dios te llamó para que la gente conozcan a Cristo y por Cristo lleguen al cielo. Pero a veces el afán de llenar los lugares y llenar los templos, a la gente lo llevan al entretenimiento, a predicar un evangelio que no pese tanto, que no confronte tanto. Sí, porque si empezamos a hablar del éxito, hermano, y cuántos quieren ser millonarios, y tres pasos y 3/4 para ser millonario, esa la gente lo atrae, imagínense, hermano. ¿Quién no quiere tener el éxito, sí o no? Pero, mire, buscar, no es que estamos en contra de eso, pero la Biblia tiene un orden. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Entonces, a veces estamos buscando la añadidura y lo que verdaderamente importa, no lo edificamos. Y hay una palabra que a mí me gusta que dice que mi Dios puede Suplirá todas las necesidades conforme a su riquezas en gloria. Eso es así. Y Dios sabe todas las necesidades que nosotros tenemos. Y Dios es fiel y justo. Él no falla, hermano. Dios no le va a fallar. Eso es de ahí. Pero a veces formamos eso el centro del evangelio. Y, ¿verdad? Si nosotros formamos eso del evangelio y creamos falsas expectativas en la gente, cuando la gente cruce en los desiertos, que todo el mundo lo va a cruzar, la gente dice, pero bueno, que este no fue el evangelio que me predicaron a mí, porque me predicaron un evangelio de Disney, que Mickey Mouse salía por ahí, hermano. ¿Y dónde que está esto? Imagínense. Entonces ahí le predicamos claro lo que usted se va a enfrentar, los desafíos, los retos. Pero por eso Pablo dice que nos gocemos, ¿verdad? Dichoso que nos gocemos y nos alegremos cuando tenemos diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces no es un vacío, o sea, ese tiempo que usted cree que es perdido, ese tiempo que usted cree que, Dios mío, no es un atraso, es un adelanto. Es algo que Dios está formando, algo que Dios está madurando en usted. Y a veces el enemigo creemos que el enemigo nos hace pensar que esa prueba es un atraso. Dios mío, nos desesperamos. ¿Y dónde está lo que tú me prometiste, Señor, que estoy desesperado? Imagínense, hermano. Entonces ahí Dios le está moldeando la paciencia, el carácter, todo, ¿sí? Y cuando usted sale de esa prueba, usted sale más fortalecido del Señor. Son perfectos. Hay una ilustración bien interesante, una ilustración, una historia que trae una enseñanza,
Y era una persona que el Señor se le apareció y le dijo, mira, tú ves esa roca bien grande, muévela, ¿sí? Y el hombre, Cristo se le desapareció, todos los días se levantaba a mover la piedra, y la piedra no se movía. Se apareció Cristo otra vez, pasaron el tiempo, los meses, pero se iba fielmente a mover la piedra. Y cuando Cristo apareció otra vez, él le reclamó a Cristo. Le dijo, pero ven acá, Señor, si tú me mandaste a mover la piedra, porque la piedra nunca se movió. Él le puso un espejo delante de él. Le dijo, no te miras ahora que estás diferente, ahora estás más robusto, estás más fuerte. Eso es lo que yo quería lograr en ti. Entonces a veces no es cuestión de que Dios mueva la piedra, ¿verdad? Es cuestión de que Dios trabaje con nosotros dentro de la prueba. Le estamos orando de quita la prueba, quita la prueba, quita la prueba. Y esa es la solución fácil. No es quita la prueba, es que Dios produzca lo que quiere producir en nosotros a través de eso que Dios permite, ¿verdad? Que a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Muchas veces no entendemos, muchas veces, y eso es normal, ¿verdad? Eso usted se va a cuestionar muchas veces. Ahora, lo que sí tiene que estar seguro es que sus emociones no lo muevan de la convicción que usted tiene de fe en Cristo. Usted se va a cuestionar, va a dudar un montón de veces. Eso es natural, usted me está entendiendo. Claro, pero esa duda no lo mueva de la fe. Son dudas momentáneas, como le pasó a Pedro cuando comenzó a caminar sobre encima del mar. Pero no se mueva de Cristo, Cristo es fiel. Y su fidelidad se manifiesta si le creemos al Señor. Un pastor no negocia la verdad. Gálatas capítulo 1, verso 10 dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si todavía hubiera agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Y esto aplica no solamente al ministerio pastoral, el ministerio en general no es para agradar a la gente. No es para que la gente lo vea a usted, no es para hacerse famoso, no es para hacerse rico, es para servir al Señor, ¿verdad? Esa es lo verdadero. Segundo de Corintios capítulo 2, verso 17, alguien que lo busque. 2:17. Amén. Ajá. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En Cristo. Otro punto importante es que el pastor no es perfecto ni es infalible. ¿Sí? Santiago capítulo 3, verso 1 al 2. Alguien que lo lea. Santiago 3, 1 al 2. Sí. Muy bien. El pastor o en cualquier ministerio no es perfecto. Es un ser humano propenso a caída. Por eso es que tenemos que usted ore por los ministerios, ore por la familia pastoral, ore por el pastor. Porque es un ser humano igual que está luchando por su salvación para alcanzar el reino de los cielos, ¿sí? Y eso es muy importante porque muchas veces se presenta el ministerio como alguien, ¿verdad? Que usted no le ve las alas, pero él te dice que tiene alas, pero tú no se la ves. Y, ¿verdad? Que tiene una revelación tan profunda, hermano. Que tiene una revelación tan profunda que usted para entender los mensajes tiene que ponerse, hermano, caretas, chapaletas y babucear porque no lo entiende. ¿Me entiende? Entonces, realmente... eso es muy importante. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Estamos terminando ya. Gloria al nombre del Señor. Un falso pastor no predica la sana doctrina. Jeremías capítulo 23, verso 16 dice, no escuchan las palabras de los profetas que os profetizarán y los alimentaréis con vanas esperanzas. ¿Sí? La sana doctrina es una enseñanza que trae sanidad al cuerpo, ¿sí? Eso es lo que pretende la sana doctrina. Y la sana doctrina es toda enseñanza que nazca de la Biblia, en su contexto, ¿verdad? Interpretada como dice la Biblia, ¿verdad? Sin quitarle y sin añadirle. Porque hay gente que le quita y otros que le añaden de más, hermano, que la gente quiere salvarse y ellos mismos le quitan la llave de la ciencia, como los fariseos, y no dejen que la gente se salve. Y hay otros que hacen el camino tan fácil, aleluya, que no es cristianismo, es otra cosa. Es un club social. Entonces, hay que predicar la sana doctrina como dice la palabra, ¿verdad? Ese es el manual que nos va a guiar al cielo. También es importante que nosotros no distorsionemos el carácter de Dios. Recuérdese que la Biblia dice que preséntate tú como ejemplo de buenas obras en palabra, en fe, en conducta, en amor, en pureza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, como hay un refrán por ahí, hay un dicho por ahí, que la gente lee, la única Biblia que van a leer la gente del mundo es tu conducta, ¿sí?
La gente de tu trabajo van a leer la Biblia, que eres tú, una Biblia caminante. Pablo decía que somos cartas abiertas para ser leídas por los hombres. Entonces, no podemos distorsionar el carácter de Cristo a través de nuestro carácter. ¿Sí? ¿Se oye, hermano? Así que los falsos ministros presentan un Dios que solo bendice, pero no santifica. ¿Sí? Un Dios que da, pero que no demanda ni exige. ¿Sí? Obediencia. Entonces, eso es un falso evangelio. Amén. Un Dios severo que controla, que castiga, pero que no restaura ni perdona. ¿Verdad? Esos son los dos extremos que pueden existir. Aleluya. Por eso es que se tiene que predicar la Biblia como está escrita, sin quitarle ni añadir. También no se puede utilizar la culpa o el miedo como forma de motivar a la gente. ¿Verdad? Recuérdese que yo le puedo predicar un tema del infierno, ¿sí? Pero yo le voy a decir que su motivación de servir a Cristo no sea por miedo al infierno, sino por amor a Cristo. Pero estamos conscientes que hay una eterna condenación. Entonces, pero si yo me enfoco, ¿verdad?, en promover el miedo o el castigo o el juicio como forma y motivación de buscar a Dios, el miedo, usted sabe que el miedo se pierde. Porque una cosa es el temor a Dios, otra cosa es el temor negativo. ¿Verdad? Yo cuando pequeño, hermano, no me traje dormir con la luz apagada, con la luz encendida. Pues ya cuando fui grande la apagué, se me quitó el miedo. Entonces, si la motivación es el miedo, algún momento se te va a quitar el miedo al infierno. Así como lo oye. Algún momento se te va a quitar esa fobia y vas a comenzar a hacer, porque la motivación y el vínculo perfecto es el amor, ¿verdad? El amor a Cristo, ¿verdad? Aleluya. Amamos a Cristo por lo que hizo por nosotros en el Cruz del Calvario. Entendemos su mensaje, entendemos su sacrificio, entendemos su ejemplo, ¿verdad? Y por eso le amamos. Juan dice que en esto consiste el amor, no en que yo lo haya amado al primero, sino que el primero me amó a mí. Gloria al nombre del Señor. Ahí terminamos esto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Poderoso el nombre de Jesucristo. Aleluya. Definición bíblica de lo que es una oveja. Ya vamos con el pastor. Vamos para la oveja. La oveja, en el lenguaje bíblico, es una oveja que tiene dependencia, es vulnerable, necesita guía y se puede extraviar, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Recuérdese que la Biblia habla por ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia toma figuras y cosas y las aplica para hablarnos nuestro lenguaje para que la podamos entender. Isaías dice, Isaías capítulo 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Nos presenta a nosotros como ovejas que nos apartamos de redil. ¿Qué significa ser una oveja en Cristo? Juan capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces la oveja es alguien que tiene una relación especial con el pastor de pastores que se llama Jesucristo. Amén. Entonces hay tres marcas claras de las ovejas. Número uno, escuchan la voz de Cristo. Pastor, ¿y cómo yo escucho la voz de Cristo? Bueno, Dios habla de diferentes maneras. Dios puede hablar del corazón, o bajo audible, por sueño, por visión. Pero la voz que no va a fallar es la Biblia. Usted quiere palabra, abre la palabra del Señor, que el Señor le va a hablar a través de la Escritura. Amén. Y, ¿verdad? Y no abre la Biblia así, hermano, porque la gente que donde caiga, imagínese, hermano. Ahí si le cae, la dice que si tu ojo de caer, arranca. Alábalo si puede ahora. Imagínese. Entonces, no haga eso. Lea la Biblia, escudriña la que ella misma le va a hablar, ¿sí? Las ovejas conocen, Dios conoce su oveja, Jesús conoce su oveja. Está hablando de una relación y le siguen, o sea, está hablando que las ovejas tienen obediencia a la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La responsabilidad de una oveja. Número uno, las ovejas están llamadas a la sujeción espiritual. Y ahí es donde nosotros, hermano, mire, ay. Ahí es donde pica, hermano. Gloria a Dios, porque vamos a ver qué significa Hebreos capítulo 13, verso 17. ¿Qué dice? Hebreos 13, 17. Sí, 17. Amén. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Sí, Señor, la Biblia dice obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Ahora, yo tengo que explicarle que la obediencia y la sujeción no es ciega. Usted no se sujeta a un título. Usted no se sujeta a alguien que está frente. Ahora, para entender esa sujeción y esa obediencia, tenemos que entender cómo opera la autoridad, ¿sí? La autoridad opera porque si esa persona que es llamada por Dios está sujeta a la autoridad que es la palabra del Señor, pues entonces de ahí emana la autoridad. No son mis caprichos, no lo que yo me invento, lo que yo dije, hermano, no es una visión, porque si esa visión es extra bíblica y no va conforme a la Biblia, pues hay que desecharla, ¿no? Porque hay gente que pretende darle autoridad a su palabra, ¿verdad? Por supuestas experiencias. Yo no estoy diciendo que Dios no da experiencia. Dios da experiencia, pero la autoridad máxima es la palabra. Y si hay una experiencia, tiene que ser confirmada por la palabra. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Imagínense, hermano, gloria al nombre del Señor. Obedeceos a vuestros pastores y sujetaos. La sujeción bíblica no es idolatría, no es manipulación y tampoco es una obediencia ciega. La respuesta es que la obediencia a la sujeción es voluntaria. Eso es lo que significa. La palabra sujeción significa cuando yo voluntariamente sujeto mi voluntad a la voluntad de otro. Esa definición choca mucho, pero es una definición que está en un diccionario bíblico, ¿sí? Y choca. ¿Por qué choca? Porque imagínense, usted tiene que rendir la voluntad de otro. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Hay 3 clases de sujeción. Número 1, sujetado, ¿verdad? Sujetado a los pastores, mujeres sujetadas a sus maridos. Ahí se dañó el mensaje. Alábalo si puede. Imagínense. Ahí es un mensaje con pique. Y la Biblia dice sometaos a toda autoridad puesta por Dios, ¿sí? Someteos a toda autoridad puesta por Dios, ¿sí? Un ejemplo, si la autoridad terrenal le dicen, usted no puede, hay que cerrar todas las iglesias, ¿hay que obedecerla? No hay que obedecerla porque la Biblia dice que sobre el que vela hay uno más alto que el vela. O sea, hay una ley más alta que la ley terrenal. Siempre y cuando la ley terrenal no choque con la ley celestial, obviamente hay que obedecerla. Pero cuando la ley terrenal se va por encima de la ley de Dios, uno escoge la de Dios. Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Cuánto vence el nombre del Señor? Imagínense. Eso pasa en todos los aspectos. Eso pasa también en la iglesia, ¿sí? Porque si el pastor, aleluya, o el que sea, el evangelista, como se llame, hay tantos nombres hoy en día, que si apóstol, que si querubín, que si yo no sé qué más, no se sujeta a la palabra que está escrita, pues no hay por qué sujetarse, ¿sí? No hay por qué sujetarse porque hay que sujetarse a lo que está escrito. Entonces, la autoridad emana de las escrituras, la sujeción. Ese pastor está sujeto. Recuérdense que la obediencia, la Biblia dice, sométete a la autoridad. La Biblia no dice, sométete al más lengua que hable, o al más Biblia que sepa, o al más dones que tenga. Es a la autoridad puesta por Dios. Y eso hay que entenderlo porque leímos ahorita en Efesios capítulo 4, verso 11, que Dios mismo constituyó. Dios es el que llama a los ministerios. No es que es el que te guste a ti o el que yo quiero, el que tengo sueños, porque yo no quería ser pastor. O sea, a mí me pusieron abajo. Entonces pregunta, ¿qué usted quería hacer? Yo quería ser cantante, pero la voz no me daba, hermano. Que Dios me ayude. Pero pastor, yo soy hijo de pastor. Yo sabía lo que había ahí. Yo, hermano, era un muchachito sentado ahí en la banca que no me quería coger participación y parte, le tenían miedo al micrófono. Y Dios me dice que yo iba a ser pastor, imagínense. Entonces, hay cosas que usted no busca y Dios se las da. Y usted tiene que obedecerlas. ¿Sí? Aleluya. Vamos a leer esto para allá, acá. Vamos a cerrar este asunto. Gloria al nombre del Señor. La respuesta es que el sometimiento es voluntario dentro del orden espiritual establecido por Dios. En las Escrituras, la obediencia no es un concepto mecánico ni una respuesta ciega a la autoridad humana. Es ante todo una respuesta espiritual ante el señorío de Dios. Obedecer es un término bíblico que implica escuchar con atención, responder con fe y actuar conforme a la verdad de la revelada de Dios. El Antiguo Testamento, la obediencia estaba ligada al oír, ¿verdad? El oír, el Shema de Israel, oye Jehová tu Dios una vez, es oír con la intención de obedecer. Cada vez que la Biblia habla en el Antiguo Testamento, oye, o en el Nuevo Testamento, lo que está repitiendo es
oye con la intención de obedecer. Eso es lo que significa la Biblia. Por eso es que la Biblia, escuchar sin obedecer, no es oír realmente, ¿verdad? Eso no es oír. La definición bíblica de oír es oír con la intención de obedecer. Si oyes y no obedeces, no estás oyendo a Dios, no estás oyendo al Señor. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Se complace a Jehová tanto en los holocaustos de las víctimas como se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Teológicamente la obediencia es el fruto visible de una vida, de una fe viva y ferviente en Cristo. No es la causa de la salvación, pero sí es su evidencia. Donde hay una verdadera fe, habrá obediencia progresiva. ¿Sí? Pero Jesús establece una conexión directa entre el amor y la obediencia. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad los mandamientos. ¿Cómo se demuestra amor a Dios? Guardando su palabra. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel que obedezcáis, sea del pecado para muerte o sea de obedecer para justicia? En ese sentido, la obediencia siempre tiene un objetivo, es obedecer a Dios, ¿verdad? O se obedece a otra cosa que ocupa el lugar. No existe neutralidad espiritual, no existe neutro. Obedece o desobedece. ¿Sí? Aleluya. Esa es la sujeción es una expresión concreta de esa obediencia dentro del orden de Dios establecido. Sí, hermano, significa colocarse voluntariamente bajo una orden. La sujeción bíblica no es imposición externa ni una decisión consciente de alinearse al diseño divino. ¿Sí? La obediencia es, yo sé que esa persona, Dios lo llamó, lo que está diciendo es bíblico, me someto. ¿Sí? Recuérdese que, ¿verdad? Hoy en día se ven tantas cosas, ¿verdad? Que la gente viene con 4 loqueras. Hermano, anoche soñé que se me apareció una cosa. Mire, y como usted analiza, ¿verdad?, los sueños, no encaja con la Biblia. Imagínese, no encaja con la palabra del Señor. Yo he visto tantas cosas, hermano, que si le cuento, nos amanecemos aquí, gloriándome al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que tiene que estar alineado con la palabra, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a dejarlo aquí, aleluya. Aleluya. Lo vamos a dejar aquí, gloria a Dios. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre. Vamos a orar. Aleluya. El jueves estamos aquí, culto de oración. Aleluya. Y el domingo, 4 de la tarde, con el favor del Señor.